Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión. Soy el pastor Luis Gerardo Sánchez y me da mucho gusto poder estar juntos nuevamente. Jesús apartó la semana antes de su crucifixión para recordar a sus discípulos que la muerte, aunque era inminente, no lo vencería y que su reino, el que tanto esperaban, no tendría fin. Sin embargo, ellos no entendieron sus palabras, no pudieron ver lo que vendría. Tampoco se dieron cuenta del mensaje claro que Él les estaba entregando en esos días especiales. Los amo, daré mi vida por ustedes, me voy a ir, pero regresaré y nos veremos nuevamente. Hoy, la Semana Santa es un recordatorio de que Dios no ha terminado su obra de amor hacia la humanidad. Incluso en estos momentos tan especiales que hemos vivido, cuando nuestras expectativas tal vez se desmoronan, la esperanza sigue llegando porque Dios aún no ha terminado de demostrarnos su amor. ¿Quieres aprender cómo acercar tu relación con Dios, fortalecerla o establecerla de una vez y para siempre? Trae tu Biblia y prepara tu corazón. ¿Por qué apartar solamente una semana de las 52 que tiene el año de calendario para conmemorar el evento más importante de la historia de la humanidad? Realmente Dios no envió a su Hijo por una semana para salvar al mundo. Jesús no dedicó unos cuantos días, sino toda su vida entera al cumplimiento de su propósito y de la misión que le habían encargado: salvar a la humanidad. Yo sé que hoy en día hay diferentes matices en cuanto a la percepción de muchas personas. Unos ven la Semana Santa de una forma, otros de otra, pero creo que podemos resumir que el significado original de este tiempo especial se ha perdido. Se ha entendido de una manera muy diferente por las nuevas generaciones. La Semana Santa es un tiempo también conocido como la Semana Mayor, periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección de Cristo. Las celebraciones centrales de la Semana Santa son el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. En un país con tanta historia y pasado como el nuestro, en el que las innumerables costumbres de los varios pueblos que nos habitaron todavía siguen vigentes, aunque muchas de estas costumbres han sido cambiadas radicalmente en forma y en fondo también. El punto es que para muchos esta temporada es solamente una tradición antigua. Y cuando hablo de tradición me estoy refiriendo a aquellas actividades que una comunidad considera que conforman una parte integral de sus usos y sus costumbres. Las llamadas tradiciones populares, los valores, las creencias, las costumbres, las artes de una comunidad se han convertido en una especie de folclore hereditario. Dentro de ese marco es como se entiende ahora la Semana Santa, una herencia del pasado que es más asociada hoy en día con vacaciones en la playa, días de asueto, fiestas, descanso y diversión, más que un tiempo de reflexión o un tiempo de acercamiento a Dios y a su palabra. Debo aclarar que descansar, vacacionar, divertirse no es ningún pecado, pero estamos hablando de lo que la Semana Santa es y representa. Su objetivo principal no es este, y es importante también reconocer que aunque la gran mayoría mantiene esta perspectiva, hay algunas personas que tienen una percepción diferente de su significado y su importancia. Ellos han decidido buscar, investigar, entender mejor lo que representa y de ahí darle el valor que tiene este tiempo especial.
Si abres tu Biblia en la carta a los Romanos, el capítulo número 10 es una narración del apóstol Pablo referente a su preocupación por su pueblo judío. Un pueblo lleno de tradiciones, de fervor religioso, de contrastes muy marcados. Para él era triste ver cómo sus ideas tenían fundamentos equivocados. Si leemos los versos del 1 al 3, Pablo dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Ellos se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Este es un pasaje por demás explícito. Hay personas que ven la Semana Santa, que ven su relación con Dios desde una óptica religiosa, con gran entusiasmo por Dios, pero ese fervor podría ser mejor encausado. Más que una hermosa tradición, este tiempo especial puede ser un tiempo con un enfoque distinto. Hay que conmemorar el tiempo especial en el cual Dios envió a su Hijo por amor para salvar a una humanidad que lo necesita desesperadamente, pero que no puede ver la esencia de su propia necesidad. Conmemoramos este tiempo especial. Conmemorar significa con memoria, es decir, traer a la memoria algo que, si no lo hacemos así, se nos podría olvidar fácilmente. El sacrificio de Cristo por la humanidad tuvo como contexto la Pascua judía. Esta celebración anual en Israel tenía un propósito: que ellos pudieran recordar cómo Dios los salvó de la muerte. La conmemoración de la Semana Santa tiene como propósito que nunca olvidemos que Jesucristo se convirtió en el Cordero de Pascua para toda persona que crea en Él y nazca de nuevo por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 7, Pablo escribe a su audiencia: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como lo son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la Pascua judía la tradición era que ese corderito que se sacrificaba de una manera simbólica representaba la expiación, el pago por los pecados. Pero Pablo dice, eso ahora ya no es necesario porque Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya se sacrificó por nosotros y lo que Dios está esperando es que podamos reconocer ese sacrificio, agradecer su misericordia y reaccionar en gratitud, arrepentidos por nuestras faltas y decididos a acercar nuestra relación a Él para vivir no una semana, sino una vida santa. El fundamento del mensaje de la cruz es la reconciliación, y Pablo lo sabía muy bien. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 19, dice: todo esto proviene de Dios. Estos no son tradiciones. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la
reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado, nos ha acercado a Él por medio de Cristo. Una vez que nosotros somos acercados a Dios, perdonados por Dios y renovados por Dios, tenemos también una misión que cumplir: reconciliar a otros con Dios, hablarles y decirles que Él está esperándolos para hacer la paz con ellos. Dios no está buscando condenar. Él dice aquí textualmente, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, si se arrepienten. Y esto nos los ha encargado también a nosotros, la palabra de reconciliación, porque Jesús es esa propiciación o sacrificio que Dios exigía por el pecado de la humanidad. Sin el sacrificio de Cristo nosotros no tendríamos perdón. Entonces no somos nosotros ganándonos nuestra propia salvación, más bien depositamos nuestra fe en Él y decidimos hacer la paz con Dios. La Semana Santa culmina con el hecho más trascendental de la historia de la humanidad: la resurrección de Jesucristo, la cual es el fundamento de la fe cristiana. Cuando Cristo venció a la muerte, al resucitar de entre los muertos, se confirmó y estableció su identidad como el Hijo de Dios, así como también se confirmó su unción, su redención, la reconciliación de Dios y el hombre y la salvación de toda la humanidad, específicamente si están dispuestos a creer en Él y aceptarlo como su único Señor y Salvador. Esto es muy importante. Hay quien cree que Dios es tan bueno que al final de cuentas, pues no importa lo que hagamos, bien o mal, Él nos va a perdonar. Es muy bonachón Dios y al final de cuentas no se va a enojar tanto. No nos equivoquemos. La Biblia es clara al decir que el alma que pecare, esa morirá. Somos responsables delante de Dios y no podemos vivir irresponsablemente sin hacernos cargo de nuestros actos. La resurrección fue literalmente una resurrección física del cuerpo de Jesús, después de haber sido crucificado y después de haber estado en el sepulcro por 3 días. La Biblia nos narra que al tercer día de su muerte, ese domingo glorioso por la mañana, María Magdalena, junto con María, vinieron a la tumba y la encontraron vacía. Y estaba sentado en aquella gran piedra un ángel del Señor, quien les dijo que no tuvieran miedo porque Jesús ya había resucitado. Y Él ya se los había dicho. Así va a suceder, y así fue. Al salir ellas para decirle a todos los discípulos que Jesús había resucitado, Él mismo, Jesús, se les apareció en el camino y les demostró quién era. Les enseñó sus heridas en sus manos y ellas lo pudieron reconocer. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan la verdad sobre la resurrección de Jesús. Jesús testificó antes de morir en la cruz. Advirtió a sus discípulos lo que iba a pasar. Ellos escucharon, pero no entendieron. Ellos dijeron que sí a todo, pero realmente no tenían conciencia de lo que estaban recibiendo de esas palabras. Hoy en día a muchos de nosotros nos llega a pasar algo muy similar. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos decir que sí, podemos decir, mira qué bien, eso suena bastante lógico o suena bastante alentador, pero realmente no lo alcanzamos a digerir. Por eso era importante que Jesús demostrara que sus palabras tienen poder y tienen vida.
Sus discípulos fueron testigos de su resurrección al ver su cuerpo resucitado. No fue una alucinación colectiva y no fue un mito. Volvamos a la carta a los Romanos capítulo 10. Dice en el verso 3, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Hay mucho folclore en cuanto a la Semana Santa. A muchas personas les gusta ver películas, las series de televisión tal vez aludan a ciertos temas bíblicos. La gente trata como que de dar un tiempo, el que les sobra, para hacer estos procesos espirituales, llamémoslos de esta manera. Lo quieren hacer en su manera, a su propio modo, como lo dijera Pablo. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Ellos buscan su justicia desde su perspectiva. Como lo hacían los judíos, hoy en día muchos de nosotros no estamos tan dispuestos a escuchar el método de Dios, a aceptarlo y a vivirlo como Él nos pide que lo hagamos. El problema de fondo entonces está en no aceptar lo que Dios dice. El problema radica en aferrarnos a nuestro propio modo o estilo de hacer las cosas. Esto no tendría ninguna trascendencia si no hubiera consecuencias, pero sí las hay. Vamos a ir al Evangelio de Marcos para ver precisamente dos posturas. La narración bíblica nos habla de dos grupos de personas que reaccionan diferente en este tiempo tan especial, una semana especial, ante lo que Jesús estaba haciendo y culminaría haciendo en la redención de la humanidad. Marcos capítulo 14 versos 1 y 2 dice que faltando 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua, que también era llamada la de los panes sin levadura, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús. Ellos querían arrestarlo y matarlo. El verso 2 dice que se decían entre ellos, vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta. No sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros. Fíjate la intención del corazón. En su exacerbación religiosa pensaban que estaban haciendo algo correcto, de cuando acá matar a alguien es correcto, y por otro lado querían mantener una imagen. No lo hagamos en la fiesta para que no se alborote la gente, para que no se pongan en nuestra contra. Sabían que Jesús tenía muchos seguidores y sentían celos, porque sus ritos y tradiciones estaban siendo amenazados por el Mesías que ellos no podían reconocer y otros lo veían claramente. La narración bíblica es clara. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley, estaban en conflicto. No creían en Él, no creían que fuera el Mesías esperado, se aferraban a sus tradiciones, no querían entender el significado de este tiempo especial que estaban viviendo, y este tiempo, si hubieran sido un poquito más cuidadosos, se hubieran dado cuenta que estaba profetizado en sus propias escrituras. Entonces, los versículos 1 y 2 narran esta realidad de los religiosos líderes que estaban en contra de Jesús. Sin embargo, a partir del verso 3 y hasta el 9, la historia da un giro y se centra en una mujer muy especial. Escucha esto. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron, dice la narración bíblica, y dijeron: ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso?
Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero se le pudo haber dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. El verso 6 dice que Jesús les respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, dijo Jesús, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia del Evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Un contraste, ¿no lo crees? La actitud de esta mujer es diferente a la de los líderes religiosos. Ella no solamente vio, sino que entendió que con nada podría demostrar su gratitud y nada era lo suficientemente valioso como para poder entregárselo a su Señor. Como suele suceder, muchos no estuvieron de acuerdo. Muchos la criticaron por esa demostración de amor. Pero Jesús, que mira lo que el ojo humano no puede ver, notó claramente el corazón agradecido de aquella mujer. Jesús la felicitó y la bendijo y dijo precisamente que ella sería recordada por su entrega y por su ejemplo. Ella pudo entender el mensaje de esa semana especial. Me voy, pero volveré. Nos veremos nuevamente. A manera de conclusión, queridos amigos, quisiera resumir esto que hemos hablado de esta forma. La Biblia es clara al expresarnos que fuimos creados para vivir en relación con Dios. Hasta que encontremos esa relación, siempre habrá algo que faltará en nuestras vidas. Mientras tú y yo no estemos rendidos a Cristo, su palabra y su voluntad, siempre habrá algo que falte. Algunas veces lo podremos ver y otras no lo podremos descifrar, pero eso es algo real. La razón de ese vacío del cual te estoy hablando, eso que falta, es porque como hombres y mujeres, nosotros le hemos vuelto la espalda a Dios. Muchos no solamente no creen, no solamente niegan, se resisten ante cualquier evidencia que se presenta. Sin embargo, Dios es paciente y a todos les brinda la oportunidad de salir de la ignorancia y conocerlo bien, como Él es y como Él realmente espera tener una relación con cada individuo, desde ahora en Cristo Jesús. Solo Jesús puede hacer posible que nuestra relación con Dios sea restaurada. Debemos tomar en cuenta, en base a lo que hemos estado hablando de estos días llamados Semana Santa, que a veces es bueno cambiar la perspectiva. Es bueno entender mejor lo que estamos haciendo y a veces es necesario, más que aferrarnos a ideas y tradiciones que no nos acercan a Dios y a su palabra, entender mejor las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tú puedes decidir hoy si quieres vivir solamente una Semana Santa o empezar una vida santa, una vida consagrada a Dios, diferente de como la has vivido, pero que, te lo aseguro, es una vida abundante y satisfactoria. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por revelarnos el sentido de las cosas y gracias porque a veces podemos perpetuar ritos y tradiciones sin entender realmente su significado. Muchas veces llegamos a desvirtuar, quitarle el sentido a las cosas solamente por dejarlas así como las hemos recibido,
sin tener el cuidado de leer, investigar, conocer y honrar lo que tú nos has pedido que valoremos. Quiero orar por aquellas personas que tal vez en este tiempo lo que menos pasa por su cabeza es el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero orar por aquellos que podrán ver este tiempo como días de asueto, descanso, vacaciones y diversión. Y solamente eso. Permite, Señor, que de alguna manera este mensaje o tu palabra misma llegue a ellos en la forma que tú lo decidas. Ayúdanos a abrir los ojos a aquellos que a veces nos cuesta trabajo. Y lo más importante, oro por los que con un corazón sincero te buscan. Tal vez han sido enseñados en ritos y tradiciones, pero tu palabra es poderosa para abrir los ojos y los oídos de aquellos que quieran oír y puedan llegar a ver. Amigo y amiga que nos escuchas, hoy es el día que Dios está esperándote para este tiempo especial, confirmar contigo una relación de amor, de padre a hijo. Como si Dios mismo te lo dijera, hoy te invito y te digo, reconcíliate con Dios. Reconoce tus faltas, reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos y pídele la ayuda a Dios para que Él pueda sanar tu vida, cambiar tu vida y hacerla santa. No por una semana, sino por todos los días que Él te dé hasta que lo veas cara a cara. En el nombre de Jesús, amén. Los esperamos en nuestra próxima emisión.